Entonces, miren, estas diapositivas, ¿sí? Y entonces quería empezar a hacer este ejercicio de los colores. Entonces acá tenemos morado, sector descentralizado territorialmente, ¿verdad? Departamento, municipios, distritos, áreas metropolitanas, ¿verdad? Cambiando de color podemos resaltar algunos como de ese sector descentralizado por servicios, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, las super con personería jurídica, ¿dónde van ubicadas las superintendencias sin personería? ¿Dónde van ubicadas? Y yo acá ya saqué mi listica de participaciones. ¿Dónde están ubicadas las superintendencias sin personería jurídica? ¿En qué sector? ¿Quién me contestó? Por allá a lo lejos. ¿Andrea? Sí, en el sector central. Sí, señora. Entonces, con personería van a estar en el sector descentralizado, unidades administrativas también van a estar en el sector descentralizado, empresas sociales del Estado, empresas oficiales de servicios públicos, sociedades de economía mixta, ¿sí? Entonces, fíjense que personería jurídica, personas jurídicas, vamos a encontrar en los tres sectores. Por ejemplo, los ministerios también van a tener personería jurídica, ¿sí? En algunos casos, ya ustedes cuando vayan analizando jurisprudencias de responsabilidad, vamos a ver, por ejemplo, que demandan lo que es Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, ¿sí? Porque gozan de esa capacidad de representarse judicialmente a través de lo que es la personería jurídica. Y creo que entonces les había dejado también de lectura y revisión de estos artículos. Por tiempo no los alcanzamos a ver en clase, uno a uno. Eh, pero sí quiero compartirles entonces el fundamento normativo para que ustedes las vayan revisando, esas normatividades. Hablamos también entonces de la constitución política, donde se prevé la existencia en un futuro de regiones, territorios indígenas también con personería jurídica, con el carácter de personería jurídica pública, previsto entonces en la Constitución Política, y adicionalmente hablamos de estos esquemas asociativos territoriales, ¿sí? Previstos en la Ley 1454 del 2011, que también hemos estado leyendo, y mencionaba algunos esquemas asociativos importantes, como la RAP, ¿sí? Entonces creo que estos también les dejé para revisión de los artículos, ¿sí? De esos esquemas asociativos territoriales con personería también, con personería jurídica. Adicional a las anteriores tipos de entidades, mencionábamos que existían otras entidades, pero ya con régimen o carácter especial, ¿sí? Que no corresponden a ninguno de los tipos, y también les brindo esa jurídica de manera especial. Y encontramos en lo que es el Banco de la República, previsto nada más y nada menos que en la Constitución Política. Artículo 371, y también les dejaba de lectura y de revisión estas entidades especiales, que estas también recuerden, las vamos a ir ubicando en esa estructura que vamos a ir creando, ¿sí? Entonces, ¿dónde se encuentran previstas estas, por ejemplo? ¿Dónde están? Acá ya hicimos un ejercicio pequeñito de irlas ubicando por los colores, ¿verdad? Estas regiones, provincias, territorios, ¿dónde están ubicados? Ahora, estas especiales, de carácter especial, ¿dónde están ubicados? ¿Sí? Y acá solo señalamos algunos: Comisión Nacional de Servicio Civil, que también
cuando vean todo lo que es carrera administrativa, van a estudiar mucho esta ley 909 del 2004 y pues ahí digamos que también se creó esa comisión como entidad líder en todo este tema de lo que es la carrera administrativa. Mencionábamos también algunos de los que hablaba la ley 80, ¿no? Del 93, que ustedes conocen, es ese estatuto de contratación de la administración pública, y mencionábamos que en ese artículo segundo de la ley 80 reconoce la capacidad para contratar a todas las que denomina entidades estatales, ¿sí? Entre las que se pueden encontrar lo que son el Senado de la República, Cámara, Consejo Superior, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Registraduría, los ministerios, los departamentos administrativos, ¿sí? Y recuerden que estos serían nacional, porque también recuerden hay un nivel u orden territorial donde encontraríamos, por ejemplo, contralorías departamentales, contralorías distritales, contralorías municipales, que entonces ya van en esa estructura de la administración, pero del orden territorial. Entonces acá hicimos un breve resumen de lo que alcanzamos a ver en esas diapositivas. Y estas diapositivas ya están subidas en semana 7 de la plataforma Moodle, ¿vale? Y adicionalmente, entonces, este tema de personas lo quise manejar como una nota al margen, no es un tema de sílabus, pero para mí sí es necesario que entendamos de dónde surge todo el tema de personería jurídica, ¿vale? Y que tiene un fundamento normativo y de la importancia que reviste esa personería jurídica. Entonces, esta sentencia también está... Esta sentencia está la C216 que hablábamos la clase pasada. Entonces, esta ya también ya está en plataforma Moodle en semana 7 y también ya van a encontrar estas diapositivas. Entonces, lo que hice fue organizarlas porque recuerdan que después de esta yo tenía las de las clases de personas. Me parecía que no era coherente cómo quedaba el tema ni el material. Entonces, por eso hice un PDF independiente, por ser una nota al margen y así entonces tener, digamos, ese orden lógico de revisar descentralización y demás, y ya pasar al tema que nos convoca el día de hoy, que es de los controles en los sistemas de centralización y descentralización, ¿vale? Entonces, continuamos con eso, voy a borrar por acá. Muchas gracias. Voy a borrar por acá, listo. Ay, no me borró. ¿Será que me va a tocar borrar uno por uno? Bueno, entonces, un segundo mientras borro por acá. Y vamos a hacer unos comentarios previos, importantes, antes de hablar de estos controles. Y es del tema que creo que ya hemos mencionado, pero me gustaría aterrizarlo para que nos quede completamente claro a todos y a todas, y es respecto pues, de la forma en cómo se van a unir, por ejemplo, en nuestro caso colombiano, esta centralización, pero también vamos a tener una descentralización, ¿verdad? Una desconcentración. Entonces, ¿cómo es que todo esto se puede juntar en un solo país? ¿Cómo es que vamos a ver todo esto en un mismo país? Entonces, vamos a hablar de una centralización política, ¿sí? De una centralización política, y por acá lo voy a ir señalando, y es de pronto esta imagen que les hice por acá. Esto es lo que me va a representar eso.
Hola Mauricio, qué gusto. ¿Qué tal todo? Muy bien, ¿y Esto usted cómo va? es este dibujito, esto de acá, esto es lo que les estoy encerrando. Eso es lo que yo quiero explicar de lo que es la centralización política y la descentralización administrativa, ¿vale? Entonces, como ya hemos mencionado en clases pasadas, las funciones básicas del Estado, por ejemplo, tenemos la constituyente, la legislativa, la ejecutiva o administrativa y la jurisdiccional. También afirmamos que en los estados federales, por ejemplo, cuando analizamos esta figurita por acá, mencionamos que los estados miembros ejercen todas esas funciones, o por lo menos las tres últimas, de manera independiente, ¿cierto? La jurisdicción ejecutiva y legislativa, ¿verdad? Entonces, veíamos, por ejemplo, el caso de México, pero también analizamos en ese momento, cuando analizamos este tema, que, por ejemplo, había salido la ley antiaborto en Texas, en Estados, y analizábamos que es una de las características propias de esos estados federales. Entonces, ya pasando a los estados unitarios, que es nuestro caso, pues en los estados unitarios completamente centralistas, habilidades que fueran absolutos, o también con unas limitantes que fueran centralistas no absolutos. Entonces, estados unitarios completamente centralistas, el Estado ejerce todas las funciones, ¿sí? Entonces yo les decía, entonces es tan pequeño el país que el sector central puede hacer todo y puede llegar de manera inmediata a todo el territorio, ¿verdad? Y ahí veíamos que las autoridades, por ejemplo, si existían, pues no tenían autonomía, porque todo estaba centralizado. Entonces, en ese caso, perfectamente entonces, a pesar de ser un Estado unitario, puede ser centralista y ejercer también todas las funciones, mientras, digamos que las secciones o territorios que lo componen no desempeñan ninguna de ellas, pues tan solo existirían, dado el caso, algunas autoridades desconcentradas. En Colombia, en el siglo XIX, los movimientos políticos giraron en gran parte alrededor del sistema de organización que debía dársele al país. Recuerden sus clases de constitucional colombiana, donde revisaban todas las constituciones que hemos tenido y sus correspondientes y las características. Recuerden que durante varios periodos el Estado se organizó como sistema federal. Nuestro país tuvo un sistema federal. No obstante, digamos que las luchas políticas continuaron y en 1886, al expedirse la constitución de ese año, se buscó un tipo de organización intermedia entre ese sistema federal con el que venían y el centralismo absoluto, ¿sí? Mediante la fórmula conocida como centralización política, eso que traté de hacerles acá, centralización política y descentralización administrativa, ¿bien? Lo cual, digamos que fue ratificado por la Constitución del 91 al expresar en este artículo primero que también revisamos que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, ojo, descentralizada. Descentralizada. Descentralizada, mírenla acá. ¿Sí? Entonces, esta fórmula jurídico-política quiere decir que esas funciones políticas quedan centralizadas. Entonces, por eso, recuerden que yo les decía, tenemos un sector central fuerte, ¿no? Políticamente fuerte, pero también tenemos unas funciones administrativas descentralizadas, ¿sí? Dicho en otras palabras, el Estado se reserva el ejercicio de las funciones
constituyente, legislativa, jurisdiccional, mientras que la función administrativa la comparte con las secciones, provincias o territorios. Bien, entonces, en la realidad, siguiendo con el ejercicio de análisis de nuestro país, esta fórmula se traduce en que solo existe en Colombia una constitución para todo el país. Y lo hemos charlado también, la constitución desde La Guajira hasta el Amazonas. Porque, digamos, tenemos esa representación de república unitaria. Adicionalmente, las leyes, entre ellas pues también los principales códigos, también son necesariamente nacionales, ¿verdad? Entonces el código, por ejemplo, de convivencia, el de policía, va también desde La Guajira hasta el Amazonas. Y digamos que la administración de justicia se imparte siempre en nombre de la República. Y de pronto ya lo hemos advertido, cuando leemos algunos fallos de tutela, algunos fallos judiciales, siempre va a decir el juzgado tal en nombre de la República, ordena, declara, ¿sí? Por ello, digamos que la rama legislativa se imparte también, entonces, ¿cuál les dije? La legislativa. La judicial, entonces, va a ser en nombre de la República. Adicionalmente, la rama legislativa del poder la integra el Congreso Nacional, ¿sí? Con sus dos cámaras, sin que existan organismos regionales de carácter legislativo. Solo tenemos, digamos, esa centralización fuerte acá. Lo que se hace es que esos representantes del territorio legislen desde acá, ¿sí? Desde esa centralización, ¿sí? Sin que existan, ojo, una representación desconcentrada, por ejemplo, el Congreso de la República. De manera que pues, esta rama legislativa está completamente centralizada y ni siquiera utiliza el fenómeno de la desconcentración territorial, pues como lo conocemos, ejerce todas sus funciones desde la capital. Ahora, tenemos unas asambleas departamentales y unos consejos municipales también. Esas son corporaciones político-administrativas, como lo denomina la Constitución, específicamente en los artículos 299 y 312, respectivamente. Eh, eso es importante como fundamento normativo. Y digamos que también la rama judicial está centralizada, ¿verdad? Está centralizada, es decir, en manos del Estado, pero en relación con ella se utiliza el mecanismo acá sí de desconcentración territorial. Pues como lo vimos alguna vez cuando les explicaba esa jurisdicción contenciosa, cómo estaba organizada, entonces les dije, por ejemplo, juzgado administrativo de Cartagena, ¿verdad? Territorio, en el territorio. Juzgado administrativo de Cartagena. Su superior, Tribunal de Bolívar. Su superior, Consejo de Estado, que está acá en Bogotá. Pero estos están en el territorio. Conocemos juzgados administrativos de Medellín, Tribunal Administrativo de Antioquia, ¿verdad? Entonces, existen unos tribunales y juzgados en todos los departamentos y también municipios del país que administran justicia en nombre de la República. Entonces vemos una rama judicial centralizada, ¿sí? Pero utilizando el mecanismo de desconcentración territorial. La rama administrativa, según pues, el análisis que hemos hecho en clase, está descentralizada. ¿Sí? Descentralizada. Sin embargo, esto no quiere decir que esta función esté otorgada totalmente a los departamentos y a los municipios, ¿sí? Recuerden que no hablamos de una independencia, hablamos sí de una autonomía importante, como acá también lo señala la diapositiva, y es que eso es tan importante que tiene que quedar en la gráfica, ¿sí? Tenemos, sí, gozamos de una autonomía, tanto presupuestal, como administrativa, ¿verdad? Pero nunca podemos desligarnos de ese control del sector central, del poder central. Entonces, por eso siempre he sido muy reiterativa en que existe una autonomía, más no una independencia. Entonces, simplemente quiere decir esto que parte de esa función se otorga a entidades territoriales, pero que el Estado se va a reservar otra parte.
la más importante, al conservar, digamos que las funciones del presidente de la República, los ministros y demás autoridades administrativas nacionales. Bien, también sabemos que se presenta una descentralización administrativa en relación con esas entidades descentralizadas por servicios, que recuerden, ya las vamos a ir ubicando en esas tres ramitas que hemos venido haciendo en esa gráfica que se debe hacer. Bien, entonces, en conclusión, la fórmula de la centralización política y la descentralización administrativa que pretendía ser intermedia, recuerdan que les dije que querían buscar algo entre ese federalismo que se estaba manejando con un centralismo absoluto, realmente implica un predominio de la centralización sobre la descentralización. Aún en lo correspondiente a la función administrativa, aunque debemos reconocer que en los últimos años se ha presentado una tendencia hacia el fortalecimiento de la descentralización. Y digamos que con eso quería ya también cerrar ese punto o esos temas de la centralización, cómo va en el tema de nuestra república unitaria, cómo también entonces también se asume una descentralización y una desconcentración de funciones. Y de aquí ya podemos dar paso a los que son los controles en los sistemas de centralización y descentralización. Entonces voy a mirar si de pronto tenemos preguntas, ¿no? Recuerden que pueden activar micrófonos cuando deseen para hacer preguntas o cualquier comentario. Bien. Entonces, la centralización y la descentralización implican cierto control de las autoridades centrales. Entonces, por esta gran partecita acá que les tengo en la parte derecha, tenemos autonomía, pero nunca una completa independencia. ¿Y eso qué nos va diciendo desde ya? Nos van a estar controlando, ¿sí? Entonces, si en la centralización el Estado monopoliza todas las actividades públicas, digamos como consecuencia, esto tendrá bajo su mandato directo a los órganos y a los empleados que realizan esas funciones administrativas en su nombre. A su vez, si bien la descentralización implica autonomía de las entidades y de sus respectivos funcionarios, pues es claro que aquellas y estos continúan formando parte de esa organización estatal, ¿sí? Es decir, que son autónomos, pero no son independientes. En consecuencia, estarán sujetos a un control, a cierto control. Entonces, de acuerdo con la teoría general del derecho administrativo, el control existente en caso de centralización, acá está, en caso de centralización, lo que se realizará o ese control se conoce como control jerárquico, se denomina control jerárquico, mientras el que se da en la descentralización se conoce como o con el nombre de control de tutela. ¿Sí? Entonces, sobre este tema, el capítulo 16, no mentiras, 15 de la ley 489 del 98, esa norma que hemos estado revisando desde hace ya algunas semanas, hace referencia a ese control administrativo. Y por acá lo tenemos. Exactamente a partir del artículo 103 de la ley 489. Entonces también les voy a dejar estos artículos de lectura para que los revisemos y ver cómo se encuentra planteado en la norma. Entonces, miren, este es todo el capítulo de lo que tiene previsto la ley 489 sobre el control administrativo. Entonces, digamos que tiene fundamento, en lo cual podría pensarse que esta ley modificó algunos conceptos anteriores, ¿sí? Para unificarlos. Sin embargo, el examen de estas disposiciones, de ese capítulo 15, permite establecer que
estas simplemente se refieren a algunos aspectos del control general sobre las entidades y organismos públicos y hacer de pronto algunas anotaciones específicas sobre el control respecto de las entidades descentralizadas. Y con esto de pronto puede concluirse que los aspectos no regulados allí continuarán rigiéndose por la teoría general que, como lo hemos señalado, diferencia ese control jerárquico y el control de tutela, cada uno con sus propias particularidades. Bien, y acá llegamos a ese control jerárquico. Entonces voy a empezar otro control jerárquico. Ya de pronto el título ya nos va diciendo algo, ¿verdad? Bueno, debe existir entonces un funcionario jerárquicamente inferior con un jerárquicamente superior, ¿verdad? Entonces, también hay que dejarnos llevar también mucho por esa lógica para poder entenderlos. Entonces, conceptualmente debemos entender este control jerárquico como el que ejerce una autoridad superior, jerárquicamente superior, que es esta que tengo acá, esta autoridad jerárquicamente superior, esta autoridad jerárquicamente superior sobre unos funcionarios jerárquicamente inferiores con fundamento, obviamente, en su rango y autoridad prevista en la norma, ¿no? Tampoco puede ser cualquiera. Tiene que ser pues, ese autorizado por de revestir algún tipo de autoridad o prevenir de su rango. Entonces, como ya lo hemos mencionado, este control se presenta respecto de unos órganos centralizados que son los que se encuentran sometidos a una estructura jerárquica, ¿verdad? Además, debe tenerse en cuenta que las entidades descentralizadas, tanto territorialmente o por servicios, también presentan el control jerárquico, pues digamos que estas entidades son descentralizadas, pero respecto de este sector central, ¿sí? Entonces acá, entidades descentralizadas, ¿sí? Estas de acá son descentralizadas, pero del sector central. Pero si las entramos a ver a ellas solitas, pues ellas también van a tener un orden jerárquico, ¿verdad? También van a estar organizadas jerárquicamente. Entonces, van a ser descentralizadas, estas entidades descentralizadas, ya sea por servicios o territorialmente, ¿sí? Serán descentralizadas de este sector central, pero serán internamente centralizadas y organizadas jerárquicamente. Entonces, como de pronto lo hemos mencionado, una entidad tiene el, el director, ¿sí? Tiene un director, tiene un gerente, tiene un gerente, y de ahí para abajo, digamos que ese director o gerente tiene revestido ese rango y esa autoridad, ¿sí? De los funcionarios de él hacia abajo, jerárquicamente inferiores, pues obviamente existirá una autoridad jerárquica. Eso entonces respecto de este sector, de este control jerárquico, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esos procedimientos que se van a hacer en este control jerárquico? Este tipo de control, y el primero es el que realiza un control sobre las personas de los funcionarios, ¿sí? Sobre las personas, sobre esa persona natural.
sobre esos profesionales ustedes en un futuro que, digamos, se vayan por ese sector público. Entonces van a poder realizar un control sobre ustedes, sobre las personas, de los funcionarios, ¿sí? Por eso para mí era tan importante analizar con ustedes esas clases de personas. Y mencionamos que existen esas personas naturales también que van a ayudar en ese cumplimiento de funciones a esas personas jurídicas, ¿verdad? Entonces, este control sobre las personas de los funcionarios comprende las facultades de designación, de poder disciplinario y del retiro del servicio. ¿Sí? La ley determina específicamente cuál es ese funcionario superior competente para nombrar los empleados del respectivo organismo o entidad, quién es el funcionario competente para investigarlos y sancionarlos. ¿Sí? Y, por ejemplo, también quién es ese funcionario competente para tomar las decisiones sobre el retiro del servicio de sus empleados inferiores. Pero todo esto lo prevé la norma, ¿sí? Obviamente, estas facultades están reglamentadas, en particular por normas de la carrera y otras carreras especializadas, y digamos que en este ejercicio de este control tiene una colaboración importante la Procuraduría. La Procuraduría General de la Nación, en virtud de ese poder disciplinario que le corresponde. Una de esas funciones tan importantes de la Procuraduría, ejercer esa investigación a funcionarios públicos. No recuerdo en este momento cuál ha sido la última noticia de Procuraduría de Investigación de Funcionarios Públicos, pero se dan mucho, ¿no? Por algunas irregularidades que cometen como persona esos funcionarios. Y pues acá en el poder disciplinario tenemos obviamente la Procuraduría, pero cada entidad u organismo tiene también la facultad de tener su oficina de control interno disciplinario, ¿sí? Que ellos mismos revisen de manera interna, pues los diferentes actuar de los funcionarios, ¿verdad? Internamente lo puede realizar la entidad u organismo a través de esa oficina de control interno disciplinario. Pero también esa potestad puede radicar en la Procuraduría General de la Nación. Bien, eso en relación entonces con el control que se puede realizar sobre las personas de los funcionarios. Recuerden que estamos en el control jerárquico, ¿ok? Jerárquico. Ahora, también se puede realizar un control sobre los actos de los funcionarios. Y este tema nos va a llevar a otro tema que vamos a analizar más adelante, que es, por ejemplo, de los actos administrativos. ¿Sí? Una de esas actuaciones importantes de la administración. Uno es a través de los actos administrativos, que es el que más se da en la práctica. Entonces, ¿quién redacta este acto administrativo? ¿Quién lo escribe? ¿Quién analiza el caso? Por ejemplo, no le están reconociendo la pensión a Pepita. ¿Quién hace el análisis del caso? ¿Quién suscribe o quién redacta? ¿Quién escribe ese acto administrativo? Les pregunto. Esta personita de carne y hueso. ¿Sí? Entonces, ustedes recuerdan que cuando hablamos de personas, tanto naturales como jurídicas, les decía que estas personas naturales en algún momento se van a perder, ¿sí? Van a perder importancia y va a tomar importancia esos actos que surgen y que, digamos, van a pertenecer a una persona jurídica, ¿verdad? Y es que estos actos administrativos se definen como la manifestación de voluntad de la administración que produce efectos jurídicos. Acá no están diciendo que es una manifestación de voluntad del funcionario. No, es una manifestación de voluntad de la administración. Y recuerden eso, que yo les dije, en algún momento esa persona natural va a desaparecer, ¿sí? Porque va a tomar importancia ese acto administrativo que digamos ya va a ser tomado en nombre de la administración. Listo. Entonces, este es entonces el segundo control sobre los actos de ese funcionario. Ahora,
le comprende esas facultades para revocar o modificar o reformarlos una vez se haya interpuesto el recurso de apelación. Díganme ustedes, porque yo no hablo, por ejemplo, del recurso de reposición, sino solo hablo del recurso de apelación o el de revocatoria directa. ¿Por qué no hablo del de reposición, por ejemplo? Como control sobre los actos de los funcionarios. El de reposición no es ante el juez inmediatamente el que ha dictado una sentencia. En lo administrativo no es ante juez, sino ante la propia administración, específicamente lo decidiría, lo revisaría quien suscribió o firmó ese acto administrativo. O sea, sería lo tendría que resolver él mismo que inicialmente le dijo que no a Pepita. ¿Sí? Entonces ahí no existiría un control jerárquico. Por eso solo menciono que ese control sobre los actos de los funcionarios comprende las facultades de revocarlos y reformarlos una vez se haya interpuesto el recurso de apelación o mediante la revocatoria directa. ¿Sí? Porque si yo interpongo recurso de reposición no me lo resuelve mi superior, lo resuelve el mismo que inicialmente le dijo que no a Pepita. ¿Sí? En la administración también vamos a tener recursos, la presentación de recursos. Por ejemplo, cuando a ustedes les llega un recibo del agua, por ejemplo, elevadísimo, que no va acorde el cobro con su consumo, ¿verdad? Es que el local ha estado sin arrendar 6 meses y me están cobrando 10 millones de los últimos 3 meses. Entonces, se pueden presentar recursos ante la propia administración. ¿Sí? No solo podemos entender que los recursos se van a presentar a través de acciones judiciales. No, también la administración va a tener en esos procedimientos administrativos la posibilidad de presentarse recursos de reposición, apelación y hasta revocatoria directa cuando, por ejemplo, le niegan la pensión a Pepita. ¿Sí? De pronto nuestros familiares hemos visto un reconocimiento de pensión, un no reconocimiento. ¿Sí? Esas todas son manifestaciones de voluntad de la administración que producen efectos jurídicos. Y si consideramos en determinado momento que no corresponden jurídicamente, pues tenemos la posibilidad de presentar los recursos, ¿sí? Que son reposición, apelación y otro que es el de la revocatoria. Acá en el control sobre los actos de los funcionarios, de ese control jerárquico, como les estoy diciendo que ese control lo realiza este jerárquico, solo puedo hablar del recurso de apelación y el recurso de revocatoria directa. ¿Bien? ¿Esa parte queda entendida? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, vale. Entonces, además, digamos que debe diferenciarse si el acto del inferior fue dictado con fundamento en delegación o en el caso de que exista alguna aplicación del fenómeno de desconcentración de funciones. ¿Sí? Entonces, yo ¿qué les decía? ¿Cómo se hace la delegación? ¿A través de qué? Que eso también lo revisamos. Acá está. ¿Quién me abrió el micrófono? Por ahí. Esa delegación se va a hacer por acto administrativo. Diferente, recuerdan el artículo que se podía hacer la delegación entre entidades, que es a través de convenio. Entonces, acá hay una diferencia clave y es si digamos esa función se traslada por delegación o por desconcentración de funciones. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, el superior delegante puede retomar en todo momento su competencia, en cualquier momento, ¿sí? De manera que puede dictar directamente un acto administrativo de aquellos que había delegado en el inferior. Entonces, no sé, de pronto este delegatario está tomando unas decisiones
con un fundamento jurídico erróneo. Y el dueño de esa función lo advierte. De manera inmediata puede iniciar dictando él directamente esos actos administrativos que le había delegado a ese delegatario. Eso, ojo, en caso entonces que esa transferencia de funciones sea a través de la delegación. Ahora, si estamos hablando de la función de una desconcentración de funciones, el superior no puede dictar el acto inicial en reemplazo del inferior, ¿sí? Sino que debe esperar necesariamente que el ciudadano interponga el recurso de apelación, ¿sí? Debe esperar entonces que éste ejerza su competencia, o sea, que el inferior realice el acto administrativo, que se interponga el recurso y este pueda a su vez, este superior jerárquico, revocarlo o reformarlo si es el caso. Entonces, una clara diferencia dependiendo de la forma como se traslada esa función administrativa. Por otra parte, además de las facultades de revocación y de reforma de los actos administrativos, existe en el control jerárquico un llamado poder de instrucción. ¿Dónde lo anotamos por acá? Poder de instrucción. Y esto también es clave. Y se van a acordar de mí cuando vean, de pronto creo que esto lo ven en otro administrativo. También en esto, entonces tenemos un poder de instrucción que consiste en la facultad que tiene este superior, ¿sí?, de dar órdenes a sus inferiores y hacer que sean cumplidas, ojo, siempre tratándose, obviamente, de órdenes legales. Porque en algo les pueden dar una instrucción que no sea legal. Y entonces ustedes tendrían la facultad de, como funcionarios, de no cumplir esa orden, ¿verdad? Todo esto entonces también con sustento normativo en nada más y nada menos que en el artículo 91 de la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué prevé este artículo 91? Busquémoslo. Un segundito, busquémoslo. Ya está. ¿Ya lo tienes? ¿Qué dice? Artículo 91, a ver, lo buscamos por acá para verlo todos y todas. Acá está. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime responsabilidad a la gente que lo ejecuta. Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden, ¿sí? Entonces, existe este control de instrucción o poder de instrucción mejor, que consiste en esa facultad que tiene ese superior jerárquico de dar órdenes a sus inferiores y hacen obviamente que sean cumplidas, ojo, tratándose obviamente siempre de órdenes legales, ¿sí? Vale. Hasta el momento, ¿cómo vamos con ese control jerárquico? ¿Vamos bien? Bien. Sí, señora. Bueno. Ahora, pasamos al control de tutela. Control de tutela. Control de tutela. Entonces, ese control de tutela conceptualmente lo podemos definir como el que ejerce el poder central, ¿sí?, sobre las entidades y autoridades descentralizadas, ya sea territorialmente
o por servicios. Acá digamos que en la gráfica solo se ve una descentralización territorial, ¿sí? Pero no podemos dejar de lado esa descentralización por servicios o especializada, ¿sí? Entonces, repito, ese control de tutela es el que se entiende, el realizado por ese poder central sobre las entidades y autoridades descentralizadas, ya sea territorialmente o por servicios. Entonces, acá debemos hablar también de quiénes son esas autoridades. ¿Quiénes son esas autoridades de tutela? ¿Sí? Entonces, ante las entidades descentralizadas, por ejemplo, territorialmente, el control de tutela que el Estado ejerce sobre ellas está, digamos, en cabeza del Congreso. Qué feo. Del Congreso. Del Congreso y también del gobierno. ¿Sí? Para esas entidades descentralizadas territorialmente. Este Congreso, mediante la regulación legal de las actividades que son objeto de descentralización hacia las entidades territoriales, y por parte del gobierno por medio del ejercicio del poder reglamentario respecto de esa misma regulación legal. Ahora, sobre las entidades descentralizadas por servicios, el artículo 103 de la ley 489 confía el ejercicio del control de tutela al presidente de la República, ¿sí? A los ministros y a los directores de departamentos administrativos a los cuales, digamos, se haya adscrita o vinculada la respectiva entidad. ¿Bien? Ahora, de esos procedimientos de tutela. Entonces, también en este caso podemos analizar los diversos procedimientos de tutela respecto de esas personas, de los funcionarios y respecto de sus actos, ¿sí? Sin embargo, sobre este tipo de control debe tenerse en cuenta que la regla general es la autonomía, es decir, que solo va a existir control en determinados casos determinados por la ley. Ahora, sobre el control sobre las personas de los funcionarios, sobre este de acá. En estricta teoría y siguiendo ese espíritu de la descentralización, del que ya hemos hablado, no debería existir control de tutela sobre las personas de los funcionarios descentralizados. Pues digamos, control personal implica algún grado de subordinación jerárquica, lo cual pues es extraño en esta institución. Sin embargo, el derecho positivo colombiano consagra algunos casos de control personal sobre autoridades que forman parte de esos organismos descentralizados. Y es que, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo en el artículo 304 de la Constitución Nacional que nos habla de los gobernadores. ¿Sí? Y este artículo 304 de la Constitución prevé que pueden ser suspendidos o destituidos por el presidente de la República. ¿Sí? En los casos, obviamente, taxativos señalados por la ley. A su vez, los alcaldes municipales también, a pesar de ser funcionarios de elección popular, también pueden ser suspendidos o destituidos, ya sea por el presidente de la República o los gobernadores, según sus respectivas competencias, ojo, en los casos expresamente señalados por la ley. ¿Bien? Y entonces acá nos remitimos también al artículo 314, a la ley 136 del 94, específicamente sus artículos 104 y 105. Bien, ahora, respecto de las entidades descentralizadas por servicios y de conformidad con el artículo 13 del artículo 189, recuerden ese 189, que hasta hicimos una tarea. ¿Cuál es ese artículo 189?
de la Constitución Nacional. El de las funciones del presidente. Perfecto, Concepción. Muy bien. Nosotros en el ejercicio de nuestra profesión, pues yo digo que es imposible que nos aprendamos los artículos, ¿sí? En orden, tanto de códigos como de la Constitución, pero si es necesario y de acuerdo con el ejercicio, vamos interiorizando unos que son muy importantes. Y este 189 sí que es importante para nosotros, donde se prevén las diferentes funciones del presidente de la República como suprema autoridad administrativa, jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿verdad? Profe, ¿sí le Entonces, ¿qué llegó el pasa? cuadro? Yo se lo ¿Cuál envié por su cuadro? correo, que me dijo que se lo ¿Cuál enviara. sería, Andrea? El cuadro ¿Cuál? de lo del presidente, las, Ay, no me acuerdo, Andrea. yo se lo Déjame envié reviso hoy. a su correo la semana pasada. Bueno, déjame reviso. Y te cuento en la próxima clase. Bueno, A ver si de pronto lo encontré o no, para que me hagas el favor y me lo reenvíes. Y este también recuerden que se los voy a socializar a ustedes, por eso la importancia de ese cuadro. Entonces, recuerden el numeral 13 y que señalaba que los directores y gerentes de los establecimientos públicos nacionales son de libre nombramiento y remoción por parte del presidente de la República. Esa es una de sus funciones como suprema autoridad administrativa, ¿lo recuerdan? Y a su vez, el artículo 91 de nuestra ley 489 digamos que extiende esa calidad de agentes, presidente, a los gerentes, presidentes de las empresas industriales y comerciales del Estado. Entonces, como lo hemos mencionado, en teoría no debería existir este control personal, ¿sí? Al establecerlo las normas, se está produciendo una disminución de la descentralización en favor de la centralización. Bien. Ahora, del control sobre los actos o las actividades de las entidades descentralizadas. Entonces voy a borrar por acá. Ahora pasamos al segundo control también muy importante. Entonces, sobre los actos o la actividad de esas entidades descentralizadas. Entonces, el control de tutela se ejerce fundamentalmente sobre los actos que expiden las entidades y las autoridades descentralizadas, ¿sí? Lo mismo que sobre su actividad general, ¿sí? Entonces, sobre los actos y sobre también la actividad. Sin embargo, este control se lleva a cabo en un grado menor o estrictamente menor que el que realiza, por ejemplo, en el control jerárquico. El control de tutela no permite, por regla general, la revocación o reforma de los actos, por ejemplo, sino que se efectúa mediante otros mecanismos, entre los cuales los siguientes. Entonces, sobre las entidades descentralizadas territorialmente. Entonces, entidades descentralizadas territorialmente. Entonces, la iniciativa para adoptar ciertas decisiones de los órganos deliberantes puede corresponder exclusivamente a la autoridad encargada del control. Así, digamos que los artículos 300 y 313 de la Constitución establecen las atribuciones de las asambleas departamentales y de los consejos municipales, ¿sí? Y condicionan el ejercicio de algunas de ellas a la iniciativa del gobernador o de la respectivamente. Entonces los vamos a pasar a revisar nuestra Constitución abierta. Entonces, artículo 300, primero. Artículo 300. Aquí está. Entonces, artículo 300 modificado por el artículo segundo del acto legislativo 1 del 96. Y el texto es el siguiente. Corresponde a las asambleas departamentales por medio de las ordenanzas. Entonces, ¿quién me ayuda con esa lectura, por favor?
primero, segundo. Yo le ayudo. Primero, reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a cargo del departamento. Segundo, expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera. Tercero, adoptar de acuerdo con la ley los planes y programas de desarrollo económico y social y los de obras públicas con la determinación de las inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su ejecución y asegurar su cumplimiento. Cuarto, decretar de conformidad con la ley los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales. Quinto, expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos. Sexto, con sujeción a los requisitos que señale que se ley, crear y suprimir municipios, segregar y agregar territorios municipales y organizar provincias. Séptimo, determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo, crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta. Octavo, dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal. Noveno, autorizar al gobernador del departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden a las asambleas departamentales. Décimo, regular en concurrencia con el municipio el deporte, la educación y la salud en los términos que determine la ley. Y 11, solicitar informes sobre el ejercicio de sus funciones al Contralor General del Departamento, secretarios de gabinete, jefes de departamentos administrativos y directores de institutos descentralizados del orden departamental. 12. Cumplir las demás funciones que les asignen la Constitución y la ley. Los planes y programas de desarrollo y de obras públicas serán coordinados e integrados con los planes y programas municipales, regionales y nacionales. Las ordenanzas a que se refieren los numerales tercero, quinto y séptimo de este artículo, las que decreten inversiones, participaciones o cesiones de rentas y bienes departamentales y las que creen servicios a cargo del departamento o los traspasen a él, solo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del gobernador. 13. Adicionado, Acto Legislativo 01 de 2007, artículo 4. Citar y requerir a los secretarios del despacho del gobernador para que concurran a las sesiones de la Asamblea. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de 5 días y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los secretarios del despacho del gobernador no concurran sin excusa aceptada por la Asamblea, ésta podrá proponer moción de censura. Los secretarios deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones posteriores por decisión de la Asamblea. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión. 14. Adicionado, Acto Legislativo 01 de 2007, artículo 4. Proponer moción de censura respecto de los secretarios de despacho del gobernador por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones de la Asamblea.
La moción de censura deberá ser propuesta por la tercera parte de los miembros que componen la asamblea. La votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que integran la corporación. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Perdón. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo. Perfecto, muchas gracias, Concepción, muchísimas gracias. Entonces, Sí, ¿qué señora. nos dice este artículo 300, por ejemplo? Lo que les estaba mencionando. Entonces, tenemos un control sobre los actos o la actividad de las entidades descentralizadas territorialmente, ¿verdad? Y específicamente vemos como, por ejemplo, este numeral 9 nos dice autorizar al gobernador para celebrar contratos, ¿ok? Y este artículo 12, este párrafo último del numeral 12, las ordenanzas a que se refieren tales numerales de este artículo, las que decretan inversiones, participaciones o cesiones, o las que creen servicios a cargo del departamento, solo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del gobernador. Entonces, se establece en este artículo unas atribuciones importantes, ¿sí? Pero fíjense cómo también algunas están condicionadas al ejercicio o a la iniciativa del gobernador, ¿sí? Entonces acá vamos viendo, son autónomas, pero no son independientes. Y ese control lo va a ejercer entonces el gobernador. Ahora, revisemos el 313, que ya nos va a hablar de los consejos municipales. Me pasé por acá. 313. Corresponde a los consejos. Y tratemos de ir identificando cuáles son esas funciones, digamos, que no son que son de alguna manera condicionadas, ¿no? Entonces, ¿quién me ayuda con la lectura de este artículo 313, por favor? Yo te ayudo, profe. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias. Bueno, artículo 313 corresponde a los consejos. 1. Reglamentar las funciones y la eficiencia de prestación de los servicios a cargo del municipio. 2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas. 3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponde al consejo. 4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley, los tributos y los gastos locales. 5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. 6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias. Las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, crear iniciativas del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales que autoricen la constitución de sociedades de economía mixta. 7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación del inmueble destinados a vivienda. 8. Elegir personero para el periodo que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine. Qué pena. Tranquila, Karina, eso nos pasa a todos y a todas. No te preocupes. Son cosas propias de la virtualidad. No te preocupes. 9. Dictar las normas necesarias para el control, la
preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. 10. Las demás de la Constitución y la ley civil. 11. En las capitales de los departamentos y los municipios con población mayor de 25.000 habitantes, citar y requerir a los secretarios del despacho del alcalde para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación con menor de 5 días y formularse en cuestionarios escritos. En caso de que los secretarios no concurran, sin excusa aceptada por el Consejo Distrital o Municipal, este podrá proponer moción de censura. Los secretarios deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones posteriores por decisión del Consejo. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión. Los consejos de los demás municipios podrán citar y requerir a los secretarios del despacho del alcalde para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de 5 días y formularse en cuestionarios escritos. En caso de que los secretarios no concurran, sin excusa aceptada por el Consejo Distrital o Municipal, cualquiera de sus miembros podrán proponer moción de observaciones que no conllevan al retiro del funcionario correspondiente. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que integran la corporación. 2. Proponer moción de censura respecto a los secretarios del despacho del alcalde por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Consejo Distrital o Municipal. La moción de censura deberá ser propuesta por la mitad más uno de los miembros que componen el Consejo Distrital o Municipal. La votación el tercero y el 10º día siguiente a la terminación del debate. Una audiencia pública continuará. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que integran la corporación. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuera rechazado, no podrá presentarse otras sobre la misma materia a menos que la motiven. Bueno, la renuncia al funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo. Vale, muchas gracias, Karina. Muchas gracias. Entonces también tuvimos la oportunidad de fijarnos en esas funciones que le corresponden a los consejos municipales, pero que en algunas de ellas, digamos, son condicionadas por la iniciativa del alcalde. Anteriormente, entonces, en el artículo 300, condicionadas por el gobernador, artículo 313 por el alcalde. Otra partecita, otra, digamos, característica, ¿sí?, de ese control sobre los actos o la actividad de las entidades descentralizadas. Por ejemplo, los gobernadores y los alcaldes pueden objetar los proyectos de ordenanzas y acuerdos cuando los consideren ilegales o inconvenientes. Entonces, por acá voy a ir señalando. Entonces, pueden objetar los proyectos, ya sean de ordenanzas y acuerdos, ¿sí?, que obviamente los consideren ilegales o inconvenientes. ¿Qué también pueden hacer? El gobernador puede, por ejemplo, enviar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo los acuerdos municipales aprobados y sancionados cuando también los considere ilegales. Entonces, puede objetar los proyectos. Aún así pasan, ¿sí? Posteriormente, cuando son aprobados, los puede remitir al Tribunal Contencioso Administrativo, pues, del territorio correspondiente, para que sean analizados por ese ya tercero o juez imparcial. Con fundamento en el artículo 159 de nuestro CEPACA, de nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo, las autoridades administrativas centrales pueden demandar los actos administrativos de las entidades territoriales que consideren ilegales. Bien, también ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En virtud entonces del artículo 159. Es mi intención irlos acercando a nuestro CEPACA, así que voy a buscar la ley. Regálenme un segundo y leemos el artículo.
¿Quién me ayuda con la lectura de este artículo, por favor? Del 159, que ya lo tengo proyectado. No lo veo. Eso es Ya te lo proyecto. Muchas gracias. Ya te lo proyecto. Listo, es este. ¿Quién es esa alma caritativa que me va a ayudar con la lectura, por La letra favor? está muy chica para mí. Yo, profesora, yo. Si no, con muchísimo. Gracias, Mario. No te preocupes, Concepción, yo entiendo. Las entidades Mario, públicas. listo. Ahora, las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que, de acuerdo con la ley, tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contenciosos administrativos, por medio de sus representantes debidamente acreditados. La entidad, órgano u organismo estatal estará representada para efectos judiciales por el Ministerio, director de Departamento Administrativo, superintendente, registrador nacional del Estado Civil, procurador general de la Nación, contralor general de la República o fiscal general de la Nación, o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho. El presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con la rama legislativa, y el director ejecutivo de Administración Judicial la representa en cuanto se relacione con la rama judicial, salvo si se trata de procesos en los que deba ser parte la Fiscalía General de la Nación. En los procesos sobre impuestos, tasas o contribuciones, la representación de las entidades públicas la tendrá el Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales en lo que de su competencia o el funcionario que expida el acto. En materia contractual, la representación la ejercerá el servidor público de mayor jerarquía de las dependencias a que se refiere el literal B del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, o la ley que la modifique o sustituya, cuando el contrato o acto haya sido suscrito directamente por el presidente de la República en nombre de la Nación. La representación de esta se ejercerá por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Las entidades y órganos que conforman el sector central de las administraciones de nivel territorial están representadas por el respectivo gobernador o alcalde distrital o municipal. En los procesos originados en la actividad de los órganos de control de nivel territorial, la representación judicial corresponderá al respectivo personero o contralor. Mario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, digamos que otra forma de ejercer ese control sobre la actividad o los actos es que, por ejemplo, en virtud de este artículo 159 que Mario nos acabó de ayudar con la lectura, algunas autoridades administrativas centrales pueden demandar esos actos de las entidades territoriales que consideran abiertamente ilegales, ¿sí? En virtud de ese artículo 159 y teniendo en cuenta entonces esa capacidad que tienen como personas jurídicas de poder demandar a otra entidad territorial, por ejemplo. Eso entonces, ese control que se da sobre los actos o las actividades de las entidades descentralizadas territorialmente. Ahora, debemos analizar ese control sobre los actos y actividades de las entidades descentralizadas por servicios. Entonces, este tema, digamos que ya también es un poquito más largo que el anterior, vamos a revisar las normas, así que requerimos un poco más de tiempo. Como bien saben, no me gusta dejar los temas en la mitad. O sea, creo que debemos cerrar ya este análisis sobre los casos, o mejor, sobre los actos o actividades de las entidades descentralizadas territorialmente, y el próximo viernes iniciamos
continuamos mejor con este control de tutela sobre las entidades descentralizadas por servicios. Y luego ya terminaríamos con unos controles que prevé la Corte Suprema de Justicia. Entonces vemos ese control que ejerce el presidente, Ministerio de Hacienda, Contralor, Congreso y rama judicial. Pero entonces eso también ya es muy cortico, pero con eso quiero cerrar este tema de los controles de la administración. Entonces, para la próxima, porfa, recuérdenme, iniciar con la relación de esos controles de las entidades descentralizadas por servicios, ¿vale? Estas diapositivas ya se encuentran en la plataforma, semana 7, ya nos queda muy poquito terminarla. Recuerden ir adelantando esa estructura de la administración. Ya en la próxima clase iniciamos con eso. Vamos a verlo de una manera rápida, no podemos ahondar mucho en los temas, no podemos leer todos los artículos, pero sí se los voy a dar para que ustedes vayan construyendo esa estructura de la administración lo más completa posible. Entonces, voy a necesitar de una participación activa de ustedes en esa estructura, ya vamos a empezar a hacerla, pero necesito que ustedes en algunos tiempos que les voy a dar también de la clase, la vayan complementando, leyendo y demás, y vayan haciendo como ese ejercicio propio de construcción. Listo, pasamos ese tema y continuamos con otros temas muy importantes de los recursos, de las diferentes actuaciones de la administración, de la responsabilidad. Todavía nos queda, la verdad, este tema me afana porque es mucho tema, ¿no? Y pues yo necesariamente necesito apoyarme en ustedes en este tema, ¿vale? En el que es la estructura de la administración. Entonces, creo que nos quedan 15 minuticos para que vayan adelantando esa estructura. Vamos a empezar con esa estructura nacional o de la administración nacional, donde está en el sector central, presidente, vicepresidente, consejos superiores y otros organismos consultivos, ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, ojo, sin personería, unidades administrativas sin personería. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Irlos definiendo e ir buscando unos ejemplos o los nombres, por ejemplo. ¿Cómo se llama nuestro presidente, nuestra vicepresidenta? ¿Cuántos ministerios tenemos? Por ejemplo, sabemos cómo se denominan, quiénes son los jefes de cada cartera. ¿Cuántos departamentos administrativos tenemos? Recuerden que ya tenemos ese link que nos envió Karina con los diferentes grupos y con los diferentes sectores. ¿Cuántos tenemos administrativos? ¿Cuántos departamentos? Unidades administrativas, ejemplos, ¿sí? Y así, por ejemplo, yo creo que la próxima clase alcanzamos a adelantar una buena parte de ese sector central. Entonces, para que no les vaya cogiendo el tiempo, desde ya, en estos 15 minutos pueden ir iniciando con esa estructura de la administración. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, otras diapositivas con este tema de la administración nacional y, digamos, esa estructura. ¿Entendido? ¿Tienen de pronto alguna pregunta, duda, comentario? Profe, pues yo ya tenía una parte, quería enseñártelo, no sé si puedas. Vale, claro que sí. Ya te doy el rol.